como dice el título de mi mensaje, sin fe no hay futuro. Nuestra fe, hermanos, es lo que nos mantiene y nos sostiene para un futuro promisorio, un futuro glorioso. Y el hecho de que pasemos tristezas en este mundo no quiere decir, hermanos, que ese futuro de Dios que Dios tiene para nosotros no se va a cumplir. Ese futuro glorioso, hermanos, les tengo que decir que no está aquí en la tierra. Está en los cielos, en compañía de nuestro Dios, en compañía de esos seres queridos que ya nos dejaron y están disfrutando de la presencia de Él. Entonces, basándome en el libro de Génesis, hablando de un personaje muy antiguo, estamos hablando de un personaje que vivió hace aproximadamente 4,000 años y hoy seguimos hablando de él. Ese personaje es Abraham. Ahora, en relación a lo que es la fe, hermanos, lo contrario a una fe verdadera es el temor. Temor al futuro, a la incertidumbre del mañana, a lo que los psicólogos llaman también miedo a lo desconocido. Ninguno de nosotros sabe lo que nos va a pasar mañana. Tenemos planes, los trabajos que tenemos pendientes, pero no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar. Y por esa razón los incrédulos dicen, lo malo conocido es mejor que lo bueno por conocer. El mundo vive con temor al futuro. Desastres naturales, miedo a enfermedades, pandemias, inclusive miedo a vacunarse, miedo a un accidente, miedo a un futuro desastre financiero, la pérdida de trabajo y por supuesto miedo también a la muerte. Hoy vamos a reflexionar sobre el futuro, hermanos. ¿Cómo pensamos que será ese futuro? ¿Cómo será el mundo dentro de 30 o 50 años? Yo creo que hay varios aquí que todavía se acuerdan del agente secreto 007. Aquel que saludaba, el primer 007, decía Bond, James Bond. Yo a veces quiero decir carro, achucarro. Y realmente, hermanos, les digo eso porque este hombre que se filmó vimos la película hace como 50, 60 años, él tomaba el teléfono de su carro y hablaba con el presidente de los Estados Unidos o el primer ministro de Inglaterra. Y yo decía, ¿cómo es posible que tenga línea para hablar desde su carro? Eso no existía. Cuando eso nosotros teníamos que ir cuando queríamos hablar con mi papá, nos íbamos a una comisaría que quedaba a 4 cuadras de la casa y ahí los policías nos cedían el uso del teléfono para llamar al trabajo de mi papá. Entonces me sorprendía eso a mí. Y por supuesto los jovencitos que están acá hoy y también todos los que estamos aquí sabemos de que no solo tenemos en nuestro bolsillo forma de llamar por teléfono aquí, en Japón, al donde sea. Tenemos la internet que ocupa todo. O sea que el futuro, hermanos, nos sorprende cada día con más tecnología. El avance de la ciencia, de las comunicaciones. No nos podemos imaginar todavía qué futuro nos espera. Vehículos que vuelan, robots sustituyendo humanos en actividades laborales. La vez pasada entré a un Quick Trip, no me acuerdo dónde. Quick Trip, ¿saben lo que es la gasolinera? Y estaba preparándome un café y me dice, siento que alguien me dice, excuse me. Y no tenía voz de hombre, o sea, una voz medio rara. Y miro, y un robot, el tipo estaba limpiando
el piso y como yo estaba en su camino me estaba pidiendo permiso. Y cosas así, hermanos, que nos van sorprendiendo cada vez más. Como seres humanos tenemos que estar preparados para los cambios que habrán en el mundo en los próximos 20, 30, 50 años. Que ya no voy a estar por acá, por supuesto. Arréglense ustedes. Pero hoy, hermanos, no es mi intención hablar de cómo prepararnos para el futuro del mundo, para el futuro de la sociedad, para el futuro de la tecnología. Hoy quiero enfocarme, hermanos, no en qué va a pasar con el mundo, con el futuro en general, sino qué pasará en el futuro de cada uno de nosotros individualmente, familiarmente. No vamos a prepararnos para ese futuro del mundo y cómo será nuestra vida dentro de esos años, dentro de 20, 30 años. ¿Qué mundo tendrán nuestros hijos? ¿Qué mundo vivirán ellos, nuestros nietos? ¿Qué clase de educación van a recibir? Si hoy ya vemos la clase de educación que están recibiendo. Así es que cuando vemos este texto que leímos, que leyó la hermana recién en Génesis capítulo 15, vemos un personaje que tuvo fe en Dios. Abraham tenía dinero, era un hombre que su padre Taré tenía muchas posesiones, tenía muchos esclavos, tenía mucha gente a su disposición, muchas riquezas. En Ur de los Caldeos, al norte, él vivía, al norte de lo que es hoy Israel, o la Tierra Santa. Él no pensó 2 veces cuando recibió el llamado del Señor. Y le dice el Señor, vete de tu tierra y de tu parentela, deja todo lo que tienes. Y él obedeció. Hermanos, cuando nosotros obedecemos por fe, porque realmente tendría que tener mucha fe para moverse de un lugar donde no le faltaba nada. Al contrario, le sobraba todo. Fue y llegó hasta Harán, dice, al norte. En vez de ir hacia el sur, él fue al norte. Ahí muere su padre, Taré. Y entonces, ahí vuelve a recibir el llamado del Señor. Y le dice, ¿sabes qué, Abraham? No, es acá donde yo te llamé. Yo te digo que te vayas a donde yo te estoy indicando. Y nosotros, hermanos, muchos de nosotros hemos dejado tal vez lugares que nos atraían, lugares donde estábamos cómodos, lugares donde estábamos verdaderamente viviendo con nuestras familias sin ninguna necesidad. Pero a veces, hermanos, en la vida, el mundo y esta vida nos dice que nos esperan días malos, por los días de soledad, días tristes cuando nuestros hijos se vayan de la casa. Esos niños pequeños que hoy están en la clase de niños, pronto van a traer sus amiguitos y amiguitas después a la casa. Y eso hace que cada uno de nosotros se recicle y tenga que ponerse al día con lo que es en ese momento. Pero esos días también son malos, son peligrosos. Cuando recordar a nuestros padres, tal vez muchos de nosotros ya no tenemos en vida. Cuando ya no seamos productivos en nuestros trabajos. En mi país, por lo menos, a mi edad ya no conseguimos trabajo. Y yo doy gracias a Dios, acá por lo menos en algunos negocios veo que hay empresas que toman a gente así, incluso discapacitadas, para que hagan un trabajo acorde a sus posibilidades. Nos esperan días que nos sentiremos sin razones para estar contentos. Hubo días, hermano, en que yo me levantaba y decía, otra vez es de día. Otra vez es de día. Otra vez amaneció. ¿Le ha pasado a usted eso?
Y ustedes me dirán, pero usted es pastor. Usted tiene que darnos el ejemplo de confianza y de seguridad y de alegría y de gozo. Sí, pero para empezar, soy una persona humana. Y soy una persona que sufre, una persona que tiene dificultades. Y entonces, a veces nos sentimos sin razones para estar contentos. Viviendo de recuerdos, como dije, recordando lo que hacíamos, pero ahora ya no podemos hacer. Pueden haber días de tristeza y de depresión. Y en ese sentido, hermanos, tenemos que reconocer que en nuestro mundo hoy día, el mayor porcentaje, hay un impresionante porcentaje, mejor dicho, de personas en depresión o con depresión. Y las nubes tras la lluvia, hermanos, nos hablan de tristeza. La depresión que puede venir después de nuestra etapa productiva de la vida. ¿Cómo nos podemos preparar entonces para ese futuro que nos espera? El llamamiento de Abraham, volviendo a este personaje, hermanos, que es interesantísimo. En Génesis 12:1, él recibió la promesa de nueva tierra. Pero si él tenía lindas tierras. No, pero él recibió promesa de nuevas tierras. En Génesis 12:2, él recibió la promesa de una gran descendencia y que sería bendición. A veces leemos la Biblia y vemos que era estéril o que tuvo muchos hijos. Y realmente en la antigüedad, en el tiempo que esto se está viviendo, el tener hijos era signo de gran bendición. Y cuantos más hijos tuviera una persona, era más bendecida. De ahí que cuando alguien era estéril, prácticamente era un inservible, era una pobre persona que vivía y sobrevivía en ese tiempo. Y en muchas ocasiones, hombres que estaban casados, su esposa no podía tener hijos, o mejor dicho, a lo mejor nadie sabía que él era el problema, pues le sacaban, se divorciaba, le dejaban en la calle, en la ruina a esa mujer. Entonces, en Génesis 12:3, él recibió la promesa de que él y su familia estarían protegidos de sus enemigos. ¿Usted quiere tener a su familia protegida de todo mal? ¿Verdad que sí? Yo también quiero que mi familia esté siempre protegida, que no le suceda nada, que no tengan problemas en la vida. Y entonces a veces exageramos los padres y les compramos a nuestros hijos cosas y cosas con las cuales ellos puedan estar felices. Y están felices por un tiempo solamente, hasta que empieza otra necesidad en sus vidas. ¿Cómo es posible que mi hijo no tenga un iPhone? Si todos sus compañeritos tienen, él es una pobre persona si no tiene los adelantos tecnológicos que hay hoy. Y hermanos, tenemos que hacerles, a veces tenemos que hacerles faltar algo a ellos, para que sepan en primer lugar el valor de las cosas y para que sepan también cómo ganar eso que están necesitando. No facilitarles todo. Entonces, cuando uno le facilita todo a sus hijos, dentro de poco ya que está tan fácil todo, él va a poder ir a comprarse su arma y empezar a matar inocentes, como muchos casos ya hubo acá. Y seguirán habiendo. Entonces, Abraham se puso en camino por fe. Y aquí está la clave, hermanos, la fe en el Señor Jesucristo, en las promesas de Dios. Él salió de ese lugar y empezó su gran aventura de fe. También nosotros en Cristo, hermanos, hemos recibido promesas de Dios. ¿Empezaste ya tu vida recibiendo a Cristo como tu Salvador? Ese es un buen comienzo. O sea, ese es el comienzo. No existe otro comienzo. Tener a Cristo en el corazón es lo fundamental en nuestras vidas, si queremos tener un futuro glorioso. Y hermanos, quiero aclarar otra vez, no estoy auspiciando un futuro
de gloria aquí en este mundo. Puede ser que Dios también, así como nos tiene preparada una mansión en los cielos, que también nos dé acá bienestar, buen trabajo, buen pasar, una familia linda, una familia que obedezca a Dios, una familia que realmente nos dé satisfacciones. Pero no siempre es así, hermanos. No siempre es así. Hay hijos de pastores totalmente en el mundo, totalmente fuera de lo que es la voluntad de Dios. Pero nosotros hemos recibido esas promesas del Señor. Yo quiero, hermanos, que cada uno de nosotros, a partir de hoy, si no lo hizo todavía, pueda confiar el futuro en las manos de Dios. Que a partir de hoy realmente pongamos a Dios como el que va a darnos todo lo que necesitamos en esta tierra. Además de la promesa que tenemos de participar en la gloria de Dios. Cada vez, hermanos, estoy más convencido que nuestro futuro no es solo en esta tierra, sino fundamentalmente en la eternidad. La fe, hermanos, no le afectó solamente a Abraham, sino le afectó a toda su familia. Así también nuestra fe, hermanos, afecta a toda nuestra familia. Un padre de fe tiene una familia de fe. Yo recuerdo que mi papá, en la iglesia donde íbamos, la iglesia católica, ustedes saben que yo fui un monaguillo, fui seminarista católico y, en fin, era muy católico. Hasta los 18 años en que me encontré con la realidad de que yo soy un pecador, que tengo que arrepentirme de mis pecados, entregar mi vida a Cristo. Y bueno, y a partir de ese momento empecé una nueva vida. De eso me acuerdo todavía. Aunque ustedes digan 18 años contra 71, bueno, son prácticamente una buena partida. Sí, pero no le pregunto a usted la edad, hermana. Y así es, nuestro papá era el líder espiritual nuestro. A las 8 de la mañana era la misa de los niños. Él me enseñó a amar a Dios. Él me enseñó a tener a Dios en primer lugar. En su convicción, Él nos enseñó, porque éramos 7 varones, 7 muchachos. Y recuerdo que a las 8 era la misa de niños. Y caminábamos 20 cuadras para irnos hasta la iglesia. Y ahí él participaba con nosotros de la misa de niños. Cuando podía haber participado de la misa de las 11 de la mañana, de las 6 de la tarde, él prefería estar con nosotros ahí siempre. Y entonces, cuando un papá tiene esa fe inquebrantable en el Señor, eso afecta positivamente a la familia. Si usted todavía está esperando que otra persona, que el pastor de la iglesia, que el maestro de escuela dominical o algún hermano o hermana de la iglesia le enseñe a su hijo a amar a Dios, está perdiendo el tiempo. Es usted como papá o usted como mamá. Son los encargados de llevar a su hijo a los pies de Cristo. No hay otro. Es el único. Usted es insustituible. Hoy, lo que pasa es que hoy en día uno le manda a la escuela a su hijo y que se arregle con la maestra. Cuando que la educación la tiene que recibir en la casa. Es la misma cosa, hermanos. La fe se transmite de papá a hijo. El llamamiento de Abraham tenía que ver con su familia. En Génesis 12, del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De esa simiente, hermanos, nació el Señor Jesucristo. Israel es un pequeño país. Casi podríamos decir que si uno camina fuerte, cruza del mar Mediterráneo a otro país. Está rodeado de 21 naciones árabes, musulmanes. Todos con armamentos sofisticadísimos. Por supuesto, Israel también no se queda atrás. Hasta hoy día, hermanos, esa bendición sigue con ese país. Abraham tenía que salir de esa ciudad donde estaba, de Harán, se fue hasta Canaán con su familia. Él sería una bendición para todas las familias de la tierra. Dios está interesado, hermanos, en nuestras familias. No descuidemos a nuestros hijos. No descuidemos a nuestros hijos. También me recuerda otro personaje bíblico, Noé. Otro que tuvo tanta fe que gracias a él toda su familia se salvó del diluvio. Noé tuvo 100 años construyendo un barco cuando jamás había llovido en la tierra. No solamente eso, empezó a construir ese barco por 100 años porque recibió la promesa de Dios que él lo haga. La orden de Dios era que él haga ese arca. En un lugar lejos de lo que había un mar o un río, siquiera un arroyito. ¿Se imaginan ustedes la gente que habrá pasado por ahí para reírse de Noé durante 100 años y no claudicó él en su fe? Ahí está el loco de Noé. Como dicen hoy también, seguramente por nosotros. Ahí el loco de Pedro Achucarro se va a la iglesia nuevamente. A mí me resbala lo que dicen para burlarse de mí. Pero yo sé en quién he creído. Y es poderoso para guardarme. Es poderoso para darme lo que me ha prometido. Así como prometió a Noé, como prometió a Abraham, como prometió a tantos líderes, a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es la promesa a Josué y también la promesa para cada uno de nosotros. Nadie dice que el cristianismo, el vivir el cristianismo es fácil. Por siglos, hermanos, los cristianos hemos sido perseguidos. Hoy día, la persecución que tenemos es la indiferencia de la gente. La indiferencia de la gente a las cosas de Dios, a las promesas de Dios. Abraham luchó con la incredulidad en cuanto a tener descendencia, porque le dice Abraham a Dios en un momento: mira que no me has dado prole, o sea, no me diste hijos. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ese Damasceno, la ciudad de Damasco, ese va a heredar todo. No, Señor, va a ser un hijo tuyo, como después Dios le cumplió nuevamente. Y nuestra fe, hermanos, en Cristo debiera ser un ejemplo para nuestras familias, así como fue la de Abraham. La fe, hermanos, definitivamente afecta nuestro futuro. ¿Qué habría pasado, hermanos, si Abraham no se hubiera atrevido a embarcarse en esa aventura de fe? No hubiera habido promesa de bendiciones para él y su familia. Él se hubiera perdido la más grande aventura de su vida. Y yo le invito, hermanos, no se pierda usted la gran aventura que Dios tiene para usted en su vida. Ponga en él su fe. La fe asegura su futuro. Y algunos pensarán: no me va a faltar trabajo, no me va a faltar el pan. No, hermano, no estoy hablando de eso. Asegura su futuro eterno, no para 70, 80 años. El Señor le asegura un futuro eterno. No termina, quiere decir eso.
No va a terminar. Yo no espero que mi nombre sea grande ni recordado, sino que yo sé que el Señor tiene reservada una morada para mí, así como tiene una morada para cada uno de los que hoy estamos aquí y ya tenemos la experiencia de haber recibido a Cristo en nuestros corazones. Dios le prometió que Él tendría un hijo en su ancianidad y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Bueno, yo no espero tanto ya. Por favor, con los 3 ya es suficiente. Ya somos multitud en este momento nosotros. Si ustedes vieron la casa de mi hijo Arnaldo ayer, ya éramos multitud. Y notemos, hermanos, también cómo la fe afectó su compañerismo, el compañerismo de Abraham con Dios. La fe le llevó a una relación correcta con Dios. Él creyó a Dios y eso dice le fue contado por justicia. Abraham, un pecador, tanto o más que cualquiera de nosotros. Tan pecador somos nosotros como fue Abraham. Y estas son las grandes noticias para nosotros hoy. Que no importa los pecados que tengamos, tenemos tiempo para arrepentirnos mientras vivimos. Arrepentirnos de esos pecados. ¿Qué es arrepentimiento? Que yo me voy para este lado y el Señor me dice, no, te estás yendo mal, entonces me corrige y vuelvo para este lado. Que es lo que en otra forma le llamamos la conversión. Todos somos pecadores y no hay justo ni aún uno. El único hombre sin pecado fue el Señor Jesucristo. Él fue tentado, pero no cometió pecado alguno. Y Dios, hermanos, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque dice la palabra de Dios, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cristo murió por todos los pecadores. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y dice después en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es fácil hacer el favor a una persona buena. Es fácil. Pero hacer el favor a un ladrón, asesino, violador, ahí ya cambia de color para nosotros. Yo estaría dispuesto a ayudar a una persona que declaradamente inocente, y yo sé que es inocente de ese problema que está teniendo con la justicia. Pero si me dicen, ¿sabes, Pastor Pedro? Hay una persona ahí que ha matado a 7 personas, violó a 4 mujeres y él necesita que le ayudes para que salga de la cárcel. Él dice que vos podés ocupar su lugar en la cárcel en vez de él. Ni loco, ¿verdad? Bueno, Jesús hizo eso. Tomó nuestro lugar, como si fuera un pecador sin ser pecador. Entonces, Él murió por nosotros. Y ese es el mensaje de la Biblia. No hay otro mensaje, hermanos. En la Biblia no hay prosperidad, etcétera, como muchos predican y proclaman y prometen. No es que va a caer oro en polvo, como una de las iglesias de acá hace unos años hizo. Después se descubrió que era esas, ¿cómo se llama? Esa que se ponen las mujeres, las niñas y eso, en los cumpleaños. Purpurinas, que habían puesto en los conductos de aire acondicionado y acá está lloviendo oro. Hermano, eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, verdadero, es el tener fe en el Señor Jesucristo, el que Jesucristo murió por nuestros pecados, tener nosotros fe en Él, entregar nuestras vidas a Él definitivamente y empezar a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. ¿Qué nos va a costar sin sabores? Nos va a costar
dolores de cabeza, nos va a costar burlas. Muchas personas van a reírse de nosotros por esto, pero nosotros tenemos que seguir adelante, porque sin fe, hermanos, no hay futuro. Y por último, esa es la cosa que les gusta a ustedes, ¿verdad, Xochitl? Por último, te pregunto, ¿eres un ejemplo de fe para tu familia, para tus hijos, para tu esposa, tu esposo? ¿Te hace la fe estar seguro en cuanto a tu futuro? ¿Comunión con Dios por medio de la fe en Cristo? Yo quisiera, hermanos, como dije antes, que cada uno de nosotros salga verdaderamente revitalizado de esa fe que tenemos que tener en el Señor. Porque Él tiene ese futuro preparado para con nosotros. Porque Él tiene ese futuro y lo ha dicho muchas veces. En Juan 14 dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar lugar para que ustedes estén en ese lugar donde yo estoy. Y a mí me encanta mucho, hermanos, esta versión, esta porción de la palabra que encontramos en Apocalipsis, los últimos capítulos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y acá viene lo lindo: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas son las que estamos viviendo hoy acá. Pasó. Y el Señor mismo dice, va a enjugar nuestras lágrimas. Todas esas lágrimas que derramaste en tu vida terrenal, Él se encarga personalmente de enjugarlas. Y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque esos sufrimientos pasaron. Que Dios nos bendiga.